Hola Adeptheads, hoy veremos cómo crear un proyectil básico que pueda ser usado como una base para, por ejemplo, ataques mágicos, o bien ser usado para armas. Y para ello usaremos el Projectile Movement Component, lo que permite el uso de cierto nivel de simulación de física en el movimiento sin usar como tal las físicas del engine. Y por supuesto veremos todo esto tanto en Blueprint como en C++. Así que sin más que añadir, comencemos. Bien, vamos a crear un proyectil básico. Para esto crearemos una subclase de actor. De esta manera nuestro proyectil podrá tener componentes y ser puesto en un level. Podemos crear por ejemplo un proyectil que tenga un mesh, que tenga un sistema de partículas, una colisión y por supuesto nuestro componente de Projectile Movement. Vamos a crear esta clase directamente en C++, ya que para hacerlo en Blueprint solo sería cuestión de crear un actor y añadirle estos componentes. Si vieron el video de los componentes en C++, saben que debemos usar Create Default Subobject y asegurarnos de que todos los componentes usen SetUpAttachment para que queden agregados a la jerarquía del actor. También asegurarnos que el root component sea el componente que queremos que se mueva, ya que el Projectile Movement Component toma ese root para moverlo y el resto de los componentes simplemente se moverán ya que están unidos a la jerarquía. En este caso yo tomaré la colisión como el root component. Y es importante definir también el tipo de colisión que queremos. Aquí usaré un sphere y además dejaré que la colisión bloquee todos los canales, mientras que el mesh en sí no tiene ninguna colisión. Y aquí debemos de tener cuidado con el sistema de partículas. Existen dos tipos de sistemas de partículas en Unreal, el Cascade y el Niagara. Niagara es el más reciente. Sin embargo, muchos sistemas de partículas que puedes conseguir tanto en la tienda de Unreal o incluso siguiendo tutoriales usan el sistema antiguo de Cascade. E incluso tú mismo puedes seguir usándolo sin ningún problema, bien sea en Blueprint o en C++. Así que dependiendo de cuál vayas a usar, deberás elegirlo como un componente distinto. El primero es UParticle System Component, mientras que el otro es UNiagara Component. Desde la página de Unreal puedes ver qué archivo debes incluir en el header, y aquí algo igualmente importante es ver a qué módulo pertenece. Esto es algo que en general es importante revisar, ya que como vemos, de hecho, si intentamos compilar en este momento, obtendremos un error. Y en Rider ni siquiera necesitamos compilar, pues directamente en el include se nos está diciendo que nos hace falta el módulo y por lo tanto hay un error. Así que tenemos que ir al archivo build.cs de nuestro proyecto y ahí encontraremos los módulos que queremos que nuestro proyecto use. Para agregar uno más solo tenemos que usar comillas dobles luego de una coma y podremos agregar cualquier módulo que queramos. Fácil, ¿cierto? ¿Estás loco? Por supuesto que no. Y si solo quieren usar uno, pueden usar por ejemplo el Niagara, ya que incluso existen herramientas que les permiten convertir los efectos antiguos de Cascade al nuevo sistema de Niagara, aunque hay que aclarar que no siempre funcionan totalmente, y habrán efectos que requieran que hagas cambios por tu cuenta para que funcionen correctamente. En fin, continuando, luego de agregar los módulos, podemos compilar. 6 hojas y media después. Y como vemos, esto nos permitirá tener un componente donde podamos usar partículas. Aquí usaré estos efectos que hacen parte de las librerías gratis de Unreal. Y para que nuestro proyectil se mueva, es algo tan simple como darle una velocidad inicial y una velocidad máxima en el Projectile Movement Component. Y creo que estos dos settings son bastante explicativos. Uno es simplemente la velocidad con la que parte el proyectil y el otro la velocidad máxima que queremos que alcance el proyectil. En este último podemos dejarlo por ejemplo en 0 si lo que queremos es que no haya realmente un límite. Y de esta manera ya podemos poner nuestro proyectil en el mundo y ver que funciona. Genial, pero veamos qué más opciones tenemos. Rotation Follows Velocity permite que el componente rote en dirección a la velocidad. Si la activamos y añadimos un Arrow Component dejándolo visible, podemos ver claramente la diferencia. Esto sucede ya que la gravedad también está afectando la velocidad que le dimos al proyectil, lo que causa esta trayectoria, que seguramente reconocerás de, por ejemplo, un juego que tiene ciertas aves enojadas. Pero antes de ver la gravedad en el proyectil, veamos la siguiente opción. Rotation Remains Vertical solo permite que la rotación suceda en el eje IO, que de hecho es justamente el mismo eje en el que rotamos a nuestro personaje. Luego tenemos esta opción, que nos permite elegir si queremos que la velocidad inicial se aplique en el forward vector de nuestro actor o siguiendo el forward vector del mundo. Por supuesto, la velocidad no solo tiene por qué aplicarse en el forward vector, pero eso lo veremos más adelante cuando veamos la velocidad.
Por ahora podemos ver, por ejemplo en esta imagen, que deja clara la diferencia. Aunque ambos actores están rotados en este sentido, solo este se mueve en esa dirección, ya que el otro se está moviendo en el eje X, pero del mundo. Y ahora sí, veamos la gravedad. Aquí podemos alterar la gravedad que usará el componente para simular el movimiento del proyectil. Por defecto está en 1, que significa que se multiplicará por 980 centímetros sobre segundo, es decir, la gravedad del planeta Tierra. Y al ser una escala, si ponemos un 2, significa que estaríamos usando el doble de esta gravedad. Y 0, por supuesto, significa que no queremos que use gravedad. Y aquí vale la pena decir que si bien se pueden activar las físicas de Unreal en un actor que use el Projectile Movement Component, realmente no tiene mucho sentido usarlo de esta manera. Si activamos las físicas, vemos que el proyectil de hecho pareciera funcionar mejor. Esto porque el movimiento no se detiene y se sigue calculando las físicas del objeto. Pero en realidad el Projectile Movement no está haciendo nada. Solo aplica el impulso inicial que le hemos definido y luego deja que las físicas del motor hagan su trabajo. No sería distinto de simplemente darle un impulso al objeto en cuestión. Así que si vas a usar físicas, mejor no utilices el Projectile Movement, pues no te aportará básicamente nada. Luego tenemos las opciones de rebote. Por ahora, nuestro proyectil solo se detiene al momento de recibir un choque. Pero si activamos esto, vemos que el proyectil rebotará, y lo hará durante un tiempo antes de detenerse por completo. Dentro de estas opciones tenemos el porcentaje de velocidad que queremos que se mantenga en el rebote. Es decir, que si nuestro proyectil choca de esta manera a 500 metros sobre segundo, rebotará en esta dirección con una velocidad de 300 metros sobre segundo. Pues le estamos diciendo que use el 60% de la velocidad con la que colisionó. La fricción por su parte nos dirá qué tanto queremos que el objeto se resista a deslizarse en una superficie. Si ponemos esto en 0 es como si el objeto se deslizara sobre un hielo perfectamente pulido. Entre más grande sea el valor, se deslizará menos ya que hay más resistencia. En ese mismo aspecto podemos elegir que la fricción tome en cuenta el ángulo de la superficie. Por último, este valor nos indica cuál es la velocidad a la que el objeto se detendrá. Esto quiere decir que cuando la velocidad sea menor de 5 centímetros, el objeto dejará de moverse inmediatamente. En Projectile Simulation podemos configurar los settings de la simulación de movimiento. Force Substepping asegura que los cálculos se harán de manera más precisa, si bien el mismo Unreal nos aclara que el substepping ya está activo para la mayoría de los casos. Así que a menos que veas que el proyectil no está funcionando de manera correcta, no es necesario activar esta casilla. Esta opción solo permite que el objeto simule el movimiento. Si la desactivamos, no se moverá, mientras que esta otra impide que el objeto atraviese otros objetos. Mientras que estas tres controlan qué tantas veces y cada qué tiempo se debe calcular la simulación. Y no veremos más opciones ya que son usadas en casos muy específicos. Lo último que veremos es el Velocity, que lo que nos permite es cambiar la dirección en la que se aplica la velocidad del componente. Como se puede ver, tiene un 1 en el eje X. Es por esto que el objeto se mueve en ese eje, bien sea el del mundo o el propio. Pero si cambiamos esta velocidad de esta manera, vemos que el objeto se moverá ahora en el eje Z. Y por supuesto, números más grandes o más pequeños harán que esto se multiplique por el valor de la velocidad inicial. Bien, esto nos permite crear todo tipo de proyectiles, pero la idea sería que se crearan en tiempo real, y que podamos usarlos bien sea como magia, por ejemplo, o bien en armas como balas, o incluso en otros tipos de proyectiles como por ejemplo una granada. Así que para eso lo primero que tenemos que ver es cómo crear objetos en tiempo real. A esto se le conoce como Spawn, justamente como el antihéroe. Así que tenemos que usar Spawn Actor From, y en Blueprint solo tenemos que elegir la clase a la que pertenece el objeto que queremos crear. En este caso sería nuestra clase Base Projectile. Luego usar el Transform, que básicamente tiene tres componentes: el Location, el Rotation y el Scale. Aquí podemos dar Split Structure para verlos por separado, o bien crear un Transform. Luego tenemos que elegir qué sucede al momento de crear el objeto. Pongamos un ejemplo. Si queremos crear el proyectil aquí, no hay ningún problema, pues no hay nada que interfiera. Sin embargo, si quisiéramos crearlo aquí, sí que hay un problema, ya que existe un objeto aquí. Así que, ¿qué debemos hacer? Justamente esta opción nos permite seleccionar qué hacer. Podemos elegir que sin importar que haya otro objeto, el nuestro se cree ahí ignorando las colisiones. O elegir que intente moverse un poco para evitar la colisión, pero que de igual manera se cree independientemente de si al mover el objeto siga habiendo una colisión o no. O bien podemos elegir intentar moverlo, pero que en caso de que exista una colisión, el objeto no se cree. O finalmente no crear el objeto si es que existe una colisión inicialmente. Luego tenemos la opción de elegir si queremos que la escala del objeto se sobrescriba o se multiplique por la escala de default del objeto. Por último tenemos el Owner, que permite añadir un objeto que sirva como propietario, y esto sirve principalmente para el uso de los objetos en modos online, y de igual manera el Instigator. Aquí por ejemplo podríamos usarlo para definir como Instigator a nuestro personaje, que sería el que está lanzando el proyectil, y dejar como Owner por ejemplo al arma,
De esta manera podremos acceder fácilmente a esta información desde el proyectil. Así que creemos este objeto a unos 100 centímetros delante de donde esté mirando nuestro personaje. Usamos eso en el location y dejamos rotation y scale como están. Y le diremos que ignore si hay colisión al momento de crearse. Esto lo haremos al presionar la tecla spacebar. Y como vemos, esto hará que salgan nuestros proyectiles delante de nuestro personaje. Sin embargo, el proyectil sale en dirección al eje X del mundo. Esto podemos arreglarlo de dos maneras. La primera es rotar el objeto para que el eje X del proyectil esté alineado con la dirección al que el personaje está viendo. Sin embargo, esto hará que nuestro proyectil esté regido por cómo nuestro personaje está rotado, y que a todos nuestros proyectiles se les aplique la velocidad siempre en el mismo eje, pero podemos hacerlo más independiente. En este caso usando un vector normal. Así que aquí podemos entonces usar el forward vector del personaje en vez de la rotación. En este caso, ya que estamos sobreescribiendo la velocidad, tenemos que multiplicar esta dirección por 500, que es justamente el valor que habíamos establecido en la velocidad inicial. Y como vemos, el resultado es el mismo que con el uso de la rotación. Genial, pero veamos cómo crear el proyectil desde C++. Aquí podemos usar la clase World para crear actores, así que con getWorld tomamos la función spawnActor y lo primero que necesitamos es tener la clase del objeto que queremos crear, en este caso un proyectil base. Y la forma más sencilla de hacer esto más personalizable es teniendo en cuenta que quizás queremos tener distintos proyectiles, lo que nos lleva a crear una variable de tipo tsubclassOf. De esta manera podemos definir la clase que queremos usar desde Blueprint sin interferir con el código de C++. Si creamos esta variable, vemos que hay que especificar la clase base que queremos usar, que será la misma que estamos usando aquí. Y esto quiere decir que podemos utilizar cualquier objeto que tenga esta clase, o bien que derive de esta clase. Así, si tenemos por ejemplo esta jerarquía, podremos utilizar cualquiera de estos proyectiles sin problemas. Ahora agregamos esta variable a la función spawn, y aquí podemos bien sea usar un transform, o bien usar solo location y rotation. Pero lo más importante es crear un fActorSpawnParameters. Este es un struct que nos permite definir las opciones de creación. Como vemos, de esta manera podemos manejar incluso más opciones de las vistas en el Blueprint. Podemos simplemente dejarlo con los valores por default, o bien por ejemplo cambiar el tipo de Collision Handling, en este caso haciendo que el actor se cree sin importar si está la colisión o no, que es justo como lo hicimos en Blueprint. Y también podríamos añadir el Owner y el Instigator, que son los 4 settings que vimos en Blueprint. Y toda esta información podríamos guardarlo en una variable, para así poder manejar este actor luego de su creación, para por ejemplo cambiarle la velocidad, justo como hicimos en el Blueprint. Si ahora volvemos a los blueprints, vemos que en nuestro character podemos seleccionar el tipo de proyectil que vamos a usar. Si creamos por ejemplo una granada que derive de nuestro proyectil base y un ataque de fuego que también derive de esta clase base, vemos que podemos seleccionarlos y dependiendo de la que esté seleccionada, nuestro personaje lanzará el proyectil correspondiente. Perfecto, de esta manera podrán crear toda clase de proyectiles para sus proyectos. Solo es cuestión de definir las características de cada proyectil
y esto se puede complementar, por ejemplo, con el uso de armas, algo que veremos en futuros videos. Por ahora, eso es todo. Recuerden suscribirse, dar like y compartir, para que cada vez seamos más. Sin más que añadir, este video fue cortesía de su amistoso vecino, Games for Devs. Nos vemos.